¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Sí, hay preocupación sobre todo porque si consideramos la cantidad de personas que recibió la vacunación ya a comienzos del mes de febrero dentro de la población de los adultos mayores o la población con mayor rango etario, es decir, de los 55 años en adelante, ellos eran particularmente los que mayoritariamente acudían a vacunarse. Ahora la situación es muy distinta, sobre todo considerando el plan de vacunación de dosis de refuerzo o también como se le conoce la tercera dosis, porque si consideramos la cantidad de personas sobre los 55 años que se vacunaron con Sinovac, corresponden a 3,6 millones de personas. Y de estas, desde que comenzó el plan de vacunación en dosis de refuerzo, solamente son 2,3 millones de personas los que han recibido la vacuna, lo que corresponde a un 64,8%. En sí, la cifra gruesa es una cifra positiva, pero si la comparamos con la cantidad de participación que existía a comienzo del plan de vacunación es mucho menor. Por lo mismo queda pendiente 1,3 millones de personas que ya en los 2 meses de la vacunación de dosis de refuerzo podían haberlo hecho, pero por diversos motivos no han podido hacerlo. Antes de que yo les mencione cuáles han sido las principales razones que nos comentan las personas, les voy a señalar que actualmente el calendario, que es otro tema, que también es una de las razones que nos comentan las personas, es principalmente que ellos se han confundido sobre todo por la información que se entrega, porque actualmente en la página web del minsal.cl existen 3 diapositivas que corresponden al calendario de vacunación. La primera, que usted la va a ver en pantalla, corresponde a la de color celeste, que es la vacunación en calendario normal, desde el 20 al 24 de septiembre, que contempla los adolescentes, las primeras dosis también para los menores desde 6 a 11 años con comorbilidades y también incluso la primera dosis para los rezagados desde los 18 años, aquellas personas que incluso desde el mes de febrero todavía no se han vacunado. En concreto, ahí lo más importante que usted tiene que ver es el rango de edad y también la fecha correspondiente al día. Por ejemplo, hoy día miércoles 22 es el turno de los adolescentes de 12 años con Sinovac. Ahora, si vamos más abajo en la página web del MinSal, corresponde la dosis de refuerzo, el tema principal del cual estábamos hablando. Aquí hay que hacer la mención. Hay 2 calendarios disponibles correspondientes para mayores de 55 años y para los menores. Correspondiente a las personas sobre los 55 años y que sabemos que recibieron el esquema completo de la vacuna Sinovac, les corresponde hasta el 9 de mayo. Es decir, acá lo más importante que usted tiene que saber es ver su carnet de vacunación y el primer requisito es haber recibido su segunda dosis antes del 9 de mayo. En el caso de aquellas personas, por ejemplo, que son menores de 55 años, también existe otro calendario que es de color azul oscuro y acá corresponde para las personas vacunadas con la segunda dosis Sinovac hasta el 28 de marzo. Por eso, lo más importante es que usted primero se fije en el rango de fecha de la segunda dosis y después ver en el día que corresponde por el rango etario. En ese caso, hoy corresponde miércoles 22 a las personas de entre 37 y 42 años vacunadas con la vacuna Sinovac hasta el 28 de marzo. Y ahora volviendo al tema principal que yo les comentaba, hay preocupación sobre todo por el llamado del MinSal a que estas personas rezagadas acudan a vacunarse, pero acá son distintos los factores que hemos podido recoger. El primero de ellos todavía está muy latente y es el temor, sobre todo en este grupo etario que le corresponde recibir su dosis de refuerzo de vacuna AstraZeneca por las complicaciones que se han dado a conocer producto de la vacuna AstraZeneca. Sobre todo ahí nos comentan las personas que han tenido temor por los efectos adversos y también por los rumores que incluso circulan entre sus grupos familiares. Y esto responde directamente también a la preocupación que existe sobre todo en los grupos familiares. Bueno, lo que corresponde acá señalar de que la vacuna AstraZeneca, los estudios lo han demostrado sobre la población mayor de 55 años, es segura, es eficaz y por lo mismo también la dosis de refuerzo es una situación bastante importante señalarla, sobre todo para que las personas no le tengan miedo a lo que se conoce como la reactogenicidad. ¿Qué significa esto? Son los efectos adversos que comúnmente son el decaimiento, la fiebre, el dolor de cabeza o incluso el dolor en el sitio donde se administra la vacuna. Ahora, ¿cuál es la otra razón también? Es el frío, el tema principal, porque el proceso de vacunación en dosis de refuerzo lleva prácticamente 2 meses. Los meses donde comúnmente hace más frío y esa es la razón por la cual algunos adultos mayores han preferido postergar la vacunación de la dosis de refuerzo y también finalmente por la confusión del calendario de vacunación. Por esa misma razón se lo estábamos simplificando, está disponible en la página web del MinSal, pero para conocer un poquito más sobre cómo ha sido parte de este proceso, escuchemos las declaraciones de algunas de las personas que han conversado con nosotros durante esta mañana, quienes han recibido su tercera dosis y también nos hacen un balance de cómo ha sido este proceso, cuáles son las dudas y también qué le parece la cantidad de personas rezagadas en tercera dosis sobre los 55 años. Pienso que la justificación está a la vista, puesto que la gente tiene miedo. Se ha dado a conocer entre amistades, por ejemplo, yo tengo mucha gente conocida
que dice que no se la va a poner porque le da miedo, que le duele la cabeza, todos los efectos secundarios. Falta de información, temor, yo creo que por ahí podría ser. Más que nada porque a lo mejor piensan que con las 2 dosis ya es suficiente. También tienen miedo de la AstraZeneca, sobre todo, que ha tenido problemas. Uno lee, pero no entiende el calendario. Además que lo cambian siempre. Bueno, ahí lo que comentaban esas personas es importante, y también otra cosa que hay que recordar son las vacunas que tienen una mayor reactogenicidad. Esto significa los síntomas más comunes descritos luego de la inoculación en la mayoría de las personas. Acá la vacuna AstraZeneca, como se sabe, tiene una mayor frecuencia de, por ejemplo, decaimiento, fiebre y dolor del sitio de administración. Pero sin embargo, estos síntomas duran pocos días porque después sabemos que la respuesta inmune es mucho mayor, dado que eso dicen los estudios científicos, pero acá hay que hacer la mención correspondiente. 55 años en adelante, tercera dosis AstraZeneca, y de ahí los 55 años para abajo le corresponde por efecto la vacuna Pfizer. Y aquí también hay que hacer la mención, aquellos que recibieron primera y segunda dosis Pfizer o incluso AstraZeneca no les corresponde dosis de refuerzo por ahora, solamente aquellas personas quienes han recibido la vacuna de Sinovac. Por otra parte, también la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esta mañana ha hecho un llamado a las personas que todavía están dentro de esta categoría de nuevos rezagados, que corresponden a aquellos que todavía no han decidido ir a inocularse su tercera dosis de refuerzo, y es por esa razón que se hace el hincapié principal en aclarar los puntos importantes del calendario, reiterar que existen los calendarios de dosis de refuerzo para mayores de 55 años, para menores de 55, y también el calendario normal que contempla la vacunación de menores, porque además, dicho sea de paso, la semana pasada había comenzado el proceso de vacunación para los menores, considerando que la vacuna de Sinovac, es decir, la vacuna Coronavac, ha sido autorizada para ser administrada en mayores de 6 años en adelante. Es por eso que es un proceso que todavía continúa, y lo más importante es ir aclarando las dudas y reiterando entonces el llamado de que es muy importante administrar la dosis de refuerzo, porque sabemos que luego de los 6 meses aquellas personas que reciben la vacuna de Sinovac, según los estudios, tienden a disminuir la cantidad de anticuerpos y también la respuesta inmune. Por eso es importante dar este shot, como se le conoce, de refuerzo para aumentar la protección, considerando también que existe una preocupación constante por lo que pueda ocurrir en algunas semanas luego de las celebraciones de fiestas patrias, y también con estas alzas que, si bien son leves, se han registrado durante los últimos días. ¿Les parece si también revisamos palabras de la subsecretaria Paula Daza, quien entonces hizo un balance de la cantidad de personas que ha recibido la dosis de refuerzo, como también el llamado importante a aquellos quienes no han acudido a los vacunatorios lo hagan lo más pronto posible? Revisemos. Cuando nosotros vemos las personas que se deberían haber vacunado con la dosis de refuerzo mayores de 55 años, se ha vacunado alrededor de un 66% de ese grupo etario. Obviamente queremos que se vacunen todos. Ya se han vacunado más de 2.600.000 personas. Estamos llegando, hoy día probablemente vamos a llegar a 2.700.000 personas, pero sin embargo nos falta un porcentaje importante. Nos faltan más de 1 millón de personas, alrededor de 1.300.000 personas que, debiéndose haber puesto la dosis de refuerzo, no lo han hecho hasta este momento. Bueno, ahí revisábamos las palabras de la subsecretaria de manera visual, y como ayuda también les comentamos que nosotros realizamos un recorrido desde la comuna de Santiago, también en Ñuñoa, Las Condes, Providencia, monitoreando lo que ocurre en los vacunatorios, y de hecho nosotros estamos acá en el Club Providencia, un lugar donde de inmediato los muestro ahí la imagen de Claudio Medel. Es una afluencia bastante moderada, a diferencia de lo que quizás vimos los meses anteriores, cuando todavía estaba el pic de vacunación en la cantidad de personas que acudía diariamente. Por eso, lo más importante, reiterar, minsal.cl, y también en las páginas web de Yo Me Vacuno, ahí usted puede ver el calendario normal y las 2 diapositivas correspondientes a las dosis de refuerzo, y también verificar entonces en su carnet de vacunación el primer requisito, que es la fecha de la segunda dosis, y después el día que le corresponde, dependiendo de la edad que corresponde también de la persona, y por supuesto para ir aumentando la cantidad de vacunados y así mejorar la respuesta inmune de todas las personas. Exacto, por ejemplo, si usted tiene 55 años y está apto desde la edad, tiene que fijarse cuándo fue su última dosis, la segunda dosis, lo que tú estabas explicando. Eso es fundamental. Mirar con mucha detención y claridad esas 2 diapositivas, y ahí le va a quedar clarísimo también quiénes pueden vacunarse, desde los adolescentes a los de las dosis de refuerzo. Don Cristian de Medici, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas tardes.